Las calles de Port Celestia, bañadas en luces de neón, vibraban con el pulso eléctrico de 1000 mundos diferentes que colisionaban. Sobre sus cabezas, los cargueros descendían a través del crepúsculo perpetuo del escudo atmosférico de la estación, y sus motores proyectaban estelas azul blanquecinas sobre el cielo artificial. En el nivel 7 del mercado, donde el aire sabía a oxígeno reciclado y proteína sintética frita, Qaida presionó su palma cubierta de pelo gris contra el escaparate de la juguetería de Torrank, sus ojos azul hielo reflejando los anuncios holográficos que danzaban sobre el cristal reforzado. Junto a ella, aferrada con sus pequeñas patas a la tela desgastada de su capa descolorida, estaba Pip. El pequeño niño Felician apenas le llegaba a la cadera, y sus orejas desproporcionadamente grandes se movían al menor sonido en el atestado pasillo. Su pelaje gris era varios tonos más claro que el pelaje color lupino de Qaida, y su mono rosa, remendado 3 veces, le quedaba holgado sobre su pequeña figura. Apoyó su rostro contra el cristal, empañando la superficie con su aliento mientras contemplaba el Ultron XT-650 expuesto sobre un pedestal de piedra lunar simulada. El robot de juguete medía unos 30 cm de altura, y su chasis cromado relucía bajo focos cuidadosamente colocados. Los fotorreceptores azules brillaban con una amabilidad programada, y sus articulaciones prometían horas de juego interactivo. Según la etiqueta hueca que flotaba a su lado, el XT-650 contaba con inteligencia artificial genuina, protocolos de aprendizaje adaptativo y podía interactuar con sistemas domésticos estándar para ayudar con tareas básicas. Para un niño, sería el compañero, maestro y amigo perfecto, todo en un paquete costoso. Qaida llevaba 3 meses contando sus créditos. Cada unidad de repuesto iba a parar a la maltrecha caja metálica que mantenía escondida detrás del panel de filtración en su hábitat de 2 habitaciones. Trabajaba en el turno de noche en las instalaciones de mantenimiento del biodomo, limpiando las algas de los tanques de cultivo que suministraban la mitad del oxígeno de la estación. El trabajo era frío, húmedo y solitario, pero otorgaba 27 créditos por ciclo. Después del alquiler, después de la pasta nutritiva que los alimentaba a ambos, después de la suscripción médica que mantenía al día los tratamientos respiratorios de Pip, le quedaban quizás 5 créditos en las semanas buenas. El Ultron XT-650 costaba 399 créditos. Había ahorrado 68. El cumpleaños de Pip era mañana. Mamá K. La voz del niño era apenas un susurro, usando el nombre con el que la había llamado desde el día en que el barco de refugiados atracó hacía 3 años. Ella no era su madre biológica. Ella no podría ser. Era Felciano, pequeño y felino, hecho para los bosques de baja gravedad de Felicia Prime. Ella era Cray, de complexión canina, evolucionada a partir de los cazadores en manada de los páramos helados de Crayot 4. Pero cuando lo encontró en el refugio de emergencia llorando por unos padres que nunca habían logrado salir del planeta antes del bombardeo colectivo, nada de eso importó. Sí, pequeño. Se arrodilló a su lado, plegando sus patas digitígradas de esa manera que siempre ponía nerviosos a los dependientes humanos. La estación se encontraba técnicamente en territorio neutral en cuanto a especies, pero los viejos prejuicios eran difíciles de erradicar. Los Crayot eran considerados peligrosos y agresivos. La mayoría de las empresas apenas toleraban su presencia. ¿Tú qué opinas? La voz de Pip temblaba con la cautelosa esperanza de un niño que había aprendido a esperar la decepción. ¿Crees que podría echarle un vistazo solo unos minutos? Sé que no podemos comprarlo, pero tal vez el dependiente me deje verlo de cerca aunque sea una vez. A Qaida se le hizo un nudo en la garganta. Durante la guerra, se había enfrentado a mercenarios. Había sobrevivido a la destrucción de su mundo natal. Había cruzado media galaxia en la bodega de un camión, alimentándose exclusivamente de barritas de proteínas durante 6 meses. Nada de eso la había preparado para la forma en que se le rompía el corazón cada vez que tenía que decirle a esa niña, «No, cariño», comenzaba, y luego se detenía, con las palabras enredadas en su garganta como cables rotos. Lo intentó de nuevo,
pero su voz apenas se oía por encima del ruido ambiental del mercado. No puedo comprarte una Ultron XT 650 para tu cumpleaños. Las orejas de Pipsy se le cayeron, pero asintió, esforzándose mucho por ser valiente. Está bien, mamá K. Lo entiendo. Necesitamos los créditos para las cosas importantes. Tú eres lo más importante, dijo Kaida con vehemencia, atrayéndolo hacia sí. Su pequeño cuerpo encajaba perfectamente contra su pecho, y ella aspiró su aroma. Jabón, niño y hogar. Tú eres todo lo importante. Entonces, ¿por qué lloras? Preguntó Pip, llevándose la mano a la mejilla para tocar la humedad que se acumulaba en el rabillo del ojo. Porque te mereces mucho más de lo que yo puedo darte, susurró. Te mereces todo. Solo dentro de la tienda, más allá del cristal, las cerraduras y los sensores de seguridad, los expositores se extendían en filas ordenadas. Muñecas de una docena de mundos, juegos que prometían aventuras, tabletas educativas cargadas con el conocimiento de civilizaciones. Y en el centro de todo, elevado sobre su pedestal como un pequeño dios, el Ultron XT 650 con su promesa de compañía y asombro. Kaida nunca había sido religiosa, pero se encontraba rezando a cualquiera que pudiera escucharla. De alguna manera se lo compensaría. Ella hacía turnos extra. Se saltaba comidas. Ella encontraría la manera. Por favor, hágale saber cuánto lo queríamos. Vamos, dijo ella, poniéndose de pie y tomando su pata en la mano. Vámonos a casa. Esta noche te prepararé pasteles de especias. La receta que solía preparar tu madre. La madre biológica de Pip, la que murió cuando los destructores colectivos redujeron Felicia Prime a escombros radiactivos. Gaider había encontrado la receta en la base de datos de refugiados, meticulosamente registrada por supervivientes que intentaban preservar su cultura. Aprendió a hacerlas por sí misma, quemando 17 tandas antes de conseguir la receta correcta. ¿Con sustituto de miel?, preguntó Pip, animándose ligeramente. Con sustituto de miel, confirmó, del tipo caro. Estaban dándose la vuelta para marcharse cuando la puerta de la tienda se abrió con un siseo. Apareció un hombre, alto y de hombros anchos, que vestía un mono de trabajo típico de quienes realizaban trabajos manuales. Tenía el pelo oscuro, una barba bien recortada y ojos que reflejaban los letreros de neón del techo en tonos rosas y azules. Tenía grasa debajo de las uñas y un parche en el hombro que decía: reacondicionamiento y reparación de Rusty. Kaida, instintivamente, acercó a Pip y se hizo a un lado del pasillo. Los humanos no solían ser una amenaza, no como algunas otras especies, pero la cautela la había mantenido con vida durante tanto tiempo. El hombre se detuvo, algo captó su atención. Él los estaba mirando. No a ellos. A Pip, que seguía mirando el escaparate con una añoranza desgarradora. Disculpe, dijo el humano, y su voz era sorprendentemente suave. No quiero entrometerme, pero no pude evitar notar que usted y su hijo admiraban la XT 650. No lo es, empezó a decir Kaida, pero se detuvo. Había aprendido que explicar los complejos trámites de adopción a desconocidos era agotador, y a menudo, inútil. Sí, mañana es su cumpleaños. El humano asintió lentamente. Algo cambió en su expresión. De cerca, Kaida pudo ver las arrugas de expresión alrededor de sus ojos y las canas que se filtraban entre su cabello oscuro. Tendría quizás 40 años estándar, posiblemente más. Los humanos se envejecen de forma diferente a los Krayot. Es un buen modelo, dijo, dirigiéndose directamente a Pip. La serie XT 650 tiene el mejor equilibrio entre durabilidad e inteligencia del mercado. He reparado al menos 20. Son prácticamente indestructibles, y la matriz de personalidad de la IA es de primera. Responde muy bien al trato de los niños. Las orejas de Pip se alzaron y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Los reparaste, Ultrones de verdad? Claro que sí, dijo el humano,
agachándose a la altura de Pip con la naturalidad de quien está acostumbrado a hablar con niños. He reparado de todo, desde simples reemplazos de servos hasta transferencias completas de núcleos de memoria. ¿Ves ese? Señaló el modelo de exhibición. Usa una celda de microfusión como fuente de energía. Debería funcionar unos 5 años antes de necesitar un reemplazo. Y el sintetizador de voz está hecho en Proxima Centauri 3. La mejor calidad que se puede conseguir. Qaida observó la interacción con cansancio, sin saber a dónde iba a parar. Los humanos podían ser amables, pero también crueles de maneras sutiles. Ya había tenido suficiente de que la gente hiciera sentir mal a Pip por su situación. «¡Guau!», exclamó Pip. ¿Trabajas con robots todo el tiempo? Robots, naves, sistemas ambientales, prácticamente cualquier cosa que se averíe y necesite reparación, respondió el humano. Me llamo Owen. Owen Kessler. Tengo un taller de reparaciones 2 pisos más abajo. Miró a Qaida. Lo siento, debería haberme presentado primero. Fue una descortesía. Qaida, dijo ella con cautela. Y este es Pip. Owen se levantó, sacudiéndose las rodillas. Parecía estar reflexionando sobre algo, con la mirada alternando entre Pip y el escaparate. El silencio se prolongó durante 3 segundos, luego 5. Escucha, dijo Owen finalmente. Sé que esto es atrevido y tienes todo el derecho a decirme que me meta en mis asuntos, pero oí lo que le dijiste a tu hijo sobre Ultron. A Qaida se le erizó el pelo involuntariamente. Ahí estaba, el juicio, la lástima, la condescendiente oferta de caridad con condiciones. Estamos bien, dijo, quizá con demasiada brusquedad. No necesito saber que no necesitas nada, interrumpió Owen con suavidad. Pero tal vez sí. Eso la detuvo. ¿Qué? Owen se frotó la nuca, con un gesto de incomodidad repentina. Mira, no me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que tengo algo que podría funcionar para ambos. Si estás dispuesta a escucharme. Qaida dudó. Todos sus instintos le gritaban que se marchara, que protegiera a Pip de la decepción, que evitara la complicada situación que aquel humano estaba a punto de proponer. Pero Pip miraba a Owen con tanta esperanza, y estaba tan cansada de tener que decir siempre que no. Te escucho, dijo. Tengo una XT650 en mi taller, dijo Owen. Un cliente la trajo para reparar hace 6 meses y luego desapareció. Se fue sin pagar. El protocolo dice que después de 90 días, la propiedad no reclamada pasa a ser propiedad del taller. Así que, técnicamente, ahora es mía. Qaida frunció el ceño. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no le encuentro utilidad a un juguete de niño, dijo Owen. Solo ocupa espacio en mi inventario. Y vi como tu hijo miraba esa nave en el escaparate. Igual que mi sobrino miraba las naves espaciales de pequeño. Hizo una pausa. Murió hace 2 años. El transporte médico no llegó a tiempo. El dolor en su voz era inconfundible. Qaida sintió que su postura defensiva se suavizaba un poco. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Owen asintió, tragando saliva. El caso es que tengo ese robot ahí parado. Podría venderlo. Claro. Quizás saque 200 créditos por el usado. Pero ¿sabes que me di cuenta al verlos a ustedes dos? 200 créditos no me devolverán a mi sobrino. No harán feliz a ningún niño. Pero regalárselo a tu hijo por su cumpleaños. Eso sí que podría significar algo. Pip jadeó, mirando a Owen y a Qaida con incredulidad. ¿Quieres regalárnoslo así como así?, preguntó Qaida, con la sospecha mezclada con una esperanza desesperada. ¿Gratis? No exactamente gratis, dijo Owen. El caso es que el robot necesita algunas reparaciones. Nada grave. Un nuevo acoplamiento de energía, actualización de firmware, un retoque estético del chasis, quizá 3 horas de trabajo. Podría hacerlo yo mismo, pero estoy hasta arriba de órdenes de reparación. La temporada de envíos acaba de empezar,
y todos los capitanes de carga de la estación quieren que les pongan a punto los motores ya. No entiendo, dijo Kaida lentamente. ¿Qué me pides? Dijiste que trabajas en el mantenimiento de biodomos, preguntó Owen. Eso significa que conoces los sistemas ambientales, la circulación, la filtración, la regulación de la temperatura. Sí, dijo Kaida, aún cansada. Es un trabajo mecánico básico, nada sofisticado, pero conozco los principios. El rostro de Owen se iluminó. Eso es justo lo que necesito. Verás, los purificadores de aire de mi taller hacen un ruido horrible. Creo que los cojinetes del impulsor están destrozados, pero no tengo tiempo para desmontar todo el sistema y reconstruirlo. Si pudieras pasarte, echarle un vistazo y ayudarme a arreglarlo, lo consideraría un trato justo. Tus conocimientos de mecánica por mis habilidades de reparación de robots. Kaida lo miró fijamente, intentando encontrar la trampa. Tenía que haber una trampa. La gente no ofrecía cualquier cosa así como así. Para nada, y menos para refugiados extranjeros que viven en alojamientos precarios. ¿Por qué? Preguntó sin rodeos. ¿Por qué ayudarnos? Owen miró a Pip y luego a Kaida. ¿De verdad quieres la respuesta sincera? Sí, porque hace 3 años tuve una racha terrible, dijo Owen. Perdí a mi socio por cáncer de pulmón, a mi sobrino por negligencia, y casi pierdo la tienda por las deudas. Estaba a punto de suicidarme cuando una ingeniera centurana a la que apenas conocía apareció en mi puerta con una cazuela y una oferta de trabajo. Dijo que necesitaba ayuda para un proyecto de rescate. Pago por adelantado, sin preguntas. Ese dinero me mantuvo a flote el tiempo suficiente para recuperarme. Sonrió, pero con tristeza. Me dijo, haz el bien a los demás cuando puedas. Así que te lo estoy haciendo a ti, a tu hijo, porque mañana es su cumpleaños y todos los niños merecen algo especial en su cumpleaños. Kaida sintió que algo se rompía en su interior, algo que había construido a lo largo de años de dificultades y supervivencia. El muro que decía, no confíes en nadie, excepto en nada, no esperes nada. Se quebró un poco. ¿Qué tendría que hacer? Preguntó en voz baja. Ven a mi taller mañana después de tu turno, dijo Owen. Trae a Pip. Arreglaremos los purificadores de aire juntos. Terminaré de ajustar el Ultron y él se lo llevará a casa. ¿Te parece bien? Pip prácticamente vibraba de emoción. Su cola se movía de esa manera tan alegre que no podía controlar cuando estaba eufórico. Mamá K, por favor, podemos. Kaida lo miró a los ojos brillantes y a su expresión esperanzada, y supo que no podía negarse. Incluso si esto resultaba ser un error, incluso si había condiciones ocultas, no podía robarle ese momento. De acuerdo, dijo. Allí estaremos. La sonrisa de Owen era sincera y cálida. Excelente. Nivel 5, sección 12. Imposible no verlo. El letrero dice de Rusty. Pero no te preocupes, soy Owen, no Rusty. Rusty era el dueño anterior. Conservé el nombre porque todos mis clientes lo conocían. Lo encontraremos, prometió Kaida. Bien. Owen metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita vieja. De esas hechas de plástico de verdad, no de plástico hueco. Se la dio a Kaida. Mis datos de contacto. Si surge algo, avísame. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló una vez más y se dirigió directamente a Pip. Oye, amigo, dijo, quiero que sepas algo. Ese robot que vas a comprar no es solo un juguete. Es un compañero de aprendizaje, lo que significa que tienes que enseñarle a portarse bien. ¿De acuerdo? Trátalo con cariño, trátalo con respeto, porque aprenderá de ti. ¿Entendido? Pip asintió solemnemente. Le enseñaré cosas buenas. Lo prometo. Eso es lo que imaginaba, dijo Owen, revolviéndole el pelo entre las orejas a Pip antes de levantarse. Asintió a Kaida. Mañana. Entonces, alrededor de las 18, hora de la estación. 1.
confirmó Kaida, aferrándose a la tarjeta de visita como a un salvavidas. Vieron a Owen alejarse, desapareciendo entre la multitud de humanos, alienígenas y seres sintéticos que conformaban la eterna hora punta de Puerto Celestia. Cuando se hubo marchado, Pip se giró hacia Kaida con los ojos brillantes. «Mamá K», susurró. «¿De verdad acaba de pasar eso?» «Creo que sí», dijo ella, aún medio convencida de que estaba soñando. Esa noche, en su pequeño módulo habitable, Kaida preparó los pasteles de especias, tal como había prometido. Usó lo último del costoso sustituto de miel y les dio forma de pequeñas estrellas, como al parecer solía hacer la madre biológica de Pip. Encontró una vela solitaria en el fondo del compartimento de almacenamiento, que había sobrado del año anterior, y la colocó en el centro del pastel que había improvisado con los ingredientes sobrantes. «Pide un deseo», le dijo a medianoche, justo cuando comenzaba oficialmente su cumpleaños. Pip cerró los ojos, sus bigotes se movieron nerviosamente por la concentración. Luego apagó la vela de un solo soplido. «¿Qué deseaste?», Kaida preguntó, sabiendo la respuesta. «No puedes decirlo», Pip dijo con una sonrisa pícara. «O no se hará realidad». Pero ambos sabían que él había deseado tener a Ultron. Y por primera vez en 3 años, Kaida tenía motivos para creer que un deseo podría hacerse realidad. La mañana siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Kaida trabajaba en su turno en las instalaciones del biodomo, con la mente puesta solo en los tanques de algas. La otra mitad repasaba una y otra vez el encuentro con Owen, buscando señales de advertencia que pudiera haber pasado por alto. Pero cada vez que lo analizaba, llegaba a la misma conclusión. Había sido sincero. El dolor en su voz al mencionar a su sobrino, la forma en que le había hablado directamente a Pip, tratándolo como a una persona en lugar de una carga, la simple decencia humana de reconocer la necesidad y ofrecer ayuda. Quizás, solo quizás, no todos querían aprovecharse de ella. Cuando finalmente terminó su turno, corrió de vuelta al hábitat y encontró a Pip prácticamente saltando de alegría. Se había puesto su mejor atuendo, una túnica azul que le quedaba un poco grande, y de alguna manera había logrado peinarse el pelaje hasta que quedó casi liso. «Estoy listo», dijo. Anunció en el momento en que ella entró por la puerta. «Vámonos ahora mismo», rió Kaida, con una risa oxidada por la falta de uso. «Déjame al menos quitarme primero el olor a algas. Dame 10 minutos». Se duchó para descontaminarse lo más rápido que había vivido, se puso sus pantalones de limusina y una camisa que no se estuviera deshaciendo, y salieron. El trayecto del nivel 7 al nivel 5 duró 20 minutos a través del sistema de tránsito vertical, una serie de ascensores y cintas transportadoras que formaban el sistema circulatorio de la estación. Pip charló todo el tiempo, especulando sobre cómo sería Ultron, qué nombre le pondría, a qué juegos jugarían juntos. «Quizás le enseñe a jugar a Stellar Conquest», dijo. «Es el juego al que juega Remy en el refugio. Tiene todas las cartas y todo». «¿Crees que Ultron podría aprender juegos de cartas?» «Creo que Ultron puede aprender cualquier cosa que le enseñes», dijo Kaida, agradecida por su alegría, aunque la preocupación la carcomía. ¿Y si Owen hubiera cambiado de opinión? ¿Y si todo esto fuera una elaborada broma? ¿Y si? Apartó esos pensamientos. Por el bien de Pip, tenía que creer que era real. La sección 12 resultó estar en la zona industrial. En el barrio, los talleres de reparación y las fábricas se agrupaban como setas metálicas. El aire estaba impregnado del olor a ozono y metal caliente, y el zumbido constante de la maquinaria lo inundaba todo. El taller de reparación y reacondicionamiento de Rusty ocupaba un local esquinero con un letrero de neón parpadeante en forma de llave inglesa. A través de la ventana mugrienta, Kaida pudo ver estanterías repletas de piezas, herramientas colgadas de tiras magnéticas y lo que parecía un camión de carga desmontado ocupando casi todo el espacio. La puerta sonó al entrar, un alegre tintineo que desentonaba en aquel entorno industrial. «Ya voy», dijo Owen desde algún lugar del fondo.
Estoy terminando una calibración. Pip se pegó a Kaida, de repente tímido ahora que estaban allí. Ella le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Owen salió de detrás de un biombo, secándose las manos con un trapo. Se había cambiado el mono de trabajo del día anterior por uno limpio, aunque este estaba igual de manchado de aceite y grasa. Su rostro se iluminó al verlo. Enseguida. Ya era hora, dijo. Empezaba a preocuparme de que no fueras a venir. No nos lo perderíamos, dijo Ida. Luego, porque era necesario decirlo, gracias por hacer esto. Owen restó importancia al agradecimiento con un gesto. Me lo agradecerás cuando me arregles los purificadores de aire. Esas cosas me están volviendo loco. Señaló una estrecha escalera que conducía a lo que presumiblemente era el segundo piso de la tienda. El control ambiental está arriba. ¿Quieres echar un vistazo primero, o deberíamos ir directamente a lo emocionante? Las orejas de Pips se alzaron con esperanza. Owen se rió. Bien, el cumpleaños de los niños. El trabajo puede esperar 5 minutos. Vuelvan los dos, dijo, guiándolos hasta un banco de trabajo en la parte trasera del taller, cuidadosamente despejado, donde, sobre un paño limpio, estaba el Ultron XT650. Era diferente del que estaba en el escaparate. Este tenía un rasguño en el hombro izquierdo y una pequeña abolladura en su cabezal abovedado. El cromado no brillaba tanto, y uno de sus fotorreceptores parpadeó ligeramente antes de estabilizarse. Pero para Pip, que lo miraba con asombro, era como si estuviera perfecto. ¿De verdad es mío?, susurró. Si lo quieres, dijo Owen. Ya le instalé el acoplamiento eléctrico. El firmware está actualizado a la última versión y he pulido la mayoría de los arañazos. Todavía tiene ese golpe en la cabeza, pero sinceramente, es solo un detalle estético. No afecta en absoluto a su funcionamiento. Pip se acercó lentamente al robot, como si temiera que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente extendió la mano y tocó su superficie metálica, los fotorreceptores del Ultron se iluminaron, pasando del azul al verde y a un cálido ámbar. Hola, dijo el robot con una agradable voz sintetizada. Soy Ultron XT650. Designación pendiente. ¿Te gustaría registrarte como mi usuario principal? Sí, susurró Pip. Sí, por favor. Patrón de voz reconocido, dijo Ultron. Por favor, indica tu nombre para registrarte. Pip. Me llamo Pip. Hola, Pip. ¿Te gustaría asignarme un nombre? Pip miró a Kaida, con incertidumbre reflejada en su rostro. ¿Puedo ponerle cualquier nombre? El que quieras, dijo ella en voz baja. Él pensó un momento, con los bigotes temblando. Luego sonrió. Brújula. Quiero llamarte Brújula. Designación aceptada, dijo el robot. Ahora soy Brújula. Es un placer conocerte, Pip. Y entonces sucedió algo extraordinario. El robot extendió una pequeña mano metálica hacia Pip. Un apretón de manos, un saludo, una promesa de amistad. Pip tomó la mano con delicadeza, y Guaider vio como el rostro de su hijo se transformaba con una alegría tan pura que le dolía el pecho. Gracias, dijo Pip al robot. Luego, volviéndose hacia Owen. Muchas gracias, señor Kessler. Owen está bien, dijo el mecánico. Y había un brillo sospechoso en sus ojos. De nada, Pip. Feliz cumpleaños. Kaida se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. Había llorado más en las últimas 24 horas que en los últimos 3 años. Pero estas eran lágrimas distintas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la abrumadora constatación de que la bondad aún existía en el universo. Bien, dijo Owen, aclarando la garganta con brusquedad. ¿Qué tal si abordamos el tema de los depuradores de aire? Pip, ¿quieres venir a ayudar o prefieres quedarte aquí abajo y conocer a Campes? ¿Puedo quedarme aquí?, Pip preguntó, ya absorto en el examen de su nuevo compañero. Claro que sí.
El banco de trabajo es tuyo. Solo no toques la soldadora de plasma. ¿De acuerdo? Es la herramienta roja que está en la mesa del fondo. Todo lo demás está a tu disposición. Tendré cuidado, prometió Pip. En la planta de arriba, los purificadores de aire resultaron ser un modelo bastante estándar, aunque mal mantenidos. Kaida pudo ver el problema inmediatamente. Los cojinetes del impulsor estaban efectivamente destrozados, pero también había una acumulación de carbonilla en las membranas del filtro, y alguien había instalado la válvula de admisión al revés. Quienquiera que haya realizado su último trabajo de mantenimiento era incompetente o estaba saboteándote, dijo sin rodeos. Owen gimió. Esa soy yo. Intenté arreglarlo yo misma el mes pasado y, por lo visto, lo empeoré todo. A pesar de sí misma, Kaida sonrió. Bueno, al menos eres sincera. Trabajaron juntos durante las siguientes 2 horas, y Kaida se sintió relajada como no lo había estado en años. Era fácil trabajar con Owen, seguía las instrucciones sin ego, hacía preguntas inteligentes, y de vez en cuando, hacía observaciones ingeniosas que la sorprendían por su humor. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un humano y un camión de carga? Preguntó mientras cambiaban los rodamientos. ¿Qué? El camión de carga no se queja cuando lo abres y rebuscas dentro. Kaida resopló, un sonido poco digno que hizo sonreír a Owen. Cuando terminaron, los depuradores de aire funcionaban a la perfección, y el horrible ruido de fricción había sido reemplazado por un suave zumbido. Se apartaron, admirando su trabajo, y Owen asintió satisfecho. Eso sí que es trabajo profesional, dijo. Tienes talento, Kaida. En serio, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a las reparaciones a tiempo completo? Ella negó con la cabeza. Cabeza. Apenas terminé la primaria antes de la guerra. Sin formación reglada, sin certificaciones, y la mayoría de los humanos no contratan a los Crayot para puestos cualificados. Nos consideran demasiado agresivos. Eso es una idiotez, dijo Owen secamente. Eres uno de los trabajadores más cuidadosos y metódicos que he visto, y he trabajado con ingenieros de 6 especies diferentes. Puede ser, dijo Kada, pero eso no cambia la realidad. Owen guardó silencio un momento y luego dijo, ¿y si te dijera que estoy buscando contratar a alguien? Kada se quedó inmóvil. ¿Qué? Necesito ayuda. Owen dijo, el taller está creciendo más rápido de lo que puedo abarcar. Necesito a alguien que conozca los sistemas ambientales, las reparaciones mecánicas y que pueda trabajar de forma independiente. Alguien de confianza. Alguien que llega a tiempo y no toma atajos. Sus miradas se encontraron. Alguien como tú. Apenas me conoces, protestó Kaida. Sé que quieres tanto a tu hijo que eres capaz de plantarte delante del escaparate de una juguetería que no te puedes permitir. Sé que estás dispuesto a aceptar ayuda cuando se ofrece con sinceridad. Y sé que acabas de diagnosticar y solucionar un problema con el que he estado lidiando durante 3 semanas. Cruzó los brazos. Con eso me basta para ofrecerte un trabajo. El salario inicial es de 40 créditos por ciclo, con beneficios después de 90 días. Incluye cobertura médica y subsidio de vivienda. 40 créditos, casi el doble de lo que ganaba en el biodomo. ¿Por qué? Kaida formuló la pregunta que ya se había convertido en su respuesta automática. ¿Por qué haces esto? Porque necesito un asistente, dijo Owen sencillamente. Y porque cuando dije que devolvería el favor, lo decía en serio. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora te voy a dar uno. Lo que hagas con esto depende de ti. Kada miró a este humano, a este desconocido que le había demostrado más amabilidad en 24 horas que la que había experimentado en 3 años, y tomó una decisión que la aterrorizó y la emocionó a partes iguales. De acuerdo, dijo. Acepto el trabajo. Pero tengo que avisar a mi actual empleador. 2 semanas. 2 semanas es perfecto, dijo Owen, extendiéndole la mano. Bienvenida a bordo, Kaida. Ella le estrechó la mano, su pata más grande envolviendo el agarre humano,
y sintió que algo encajaba, como una pieza de maquinaria que por fin encontraba su alineación correcta. Abajo, encontraron a Pip sentado con las piernas cruzadas en el suelo, absorto en una conversación con Campes. El robot estaba explicando algo sobre mecánica orbital usando un diagrama complejo proyectado por sus sensores ópticos. Y por eso las estaciones usan gravedad rotacional en lugar de generadores gravitacionales. Campes decía que los requisitos de energía son significativamente menores. ¿Pero qué pasa con las naves?, preguntó Pip. Las naves no rotan. Correcto. Las naves suelen usar la aceleración para simular la gravedad. Cuando los motores están al correr, la aceleración crea una fuerza equivalente a la de divertirse. Kaida interrumpió suavemente. Pip levantó la vista, con el rostro iluminado. Mamá K. Campes lo sabe todo. Me ha estado enseñando cómo funciona la estación. Parece un buen maestro, dijo Kaida, sintiendo una calidez que le inundaba el pecho. El mejor maestro, afirmó Pip con firmeza. ¿Podemos irnos a casa ya? Quiero enseñarle a Campes nuestro hábitat. En un minuto, dijo Kaida. Se giró hacia Owen. ¿Cuánto te debo por la reparación del robot? Owen le restó importancia con un gesto. Intercambiamos, ¿recuerdas? Tu trabajo en los depuradores lo compensa de sobra. De hecho, diría que te debo yo. Me diste trabajo, señaló Kaida. Que es algo totalmente aparte, dijo Owen. Y todo porque necesito ayuda. Cogió un contenedor de almacenamiento de un estante cercano y empezó a guardar piezas de repuesto. Mira, aquí tienes un kit de reparación para Campes. Herramientas básicas, piezas de repuesto, manual de mantenimiento. Así, si algo se rompe, puedes arreglarlo tú mismo en lugar de traerlo hasta aquí. Se quedó quieto, buscando siempre maneras de ayudar. Kaida no sabía cómo asimilarlo. Gracias, dijo, porque ¿qué más podía decir? Por todo. Siempre dices eso, dijo Owen con una leve sonrisa. ¿Qué tal si en lugar de darme las gracias, simplemente te presentas a trabajar dentro de 2 semanas, dispuesto a aprender? Eso será suficiente agradecimiento. Salieron de la tienda cuando la iluminación artificial de la estación comenzó a atenuarse al anochecer. Pip, llevando a Campes cuidadosamente entre sus brazos, charlaba sin parar sobre todas las cosas que iban a hacer juntos. Kaida caminó a su lado. Llevaba el kit de reparación colgado al hombro, intentando comprender cuánto había cambiado todo en un solo día. Hace 24 horas, se sentía desesperada, parada frente al escaparate de una tienda con los bolsillos vacíos y el corazón roto. Ahora tenía un trabajo que pagaba un sueldo de verdad. Su hijo recibió el regalo de cumpleaños con el que había soñado, y ella conoció a alguien que le recordó que la bondad no se había extinguido. Esa noche, lo celebraron como es debido. Kaida utilizó parte de sus créditos ahorrados para comprar proteína de verdad en lugar de pasta. Pollo auténtico de granja hidropónica, caro y delicioso. De postre tomaron pasteles de especias, y Pip usó su nuevo proyector de Ultron para proyectar estrellas en el techo de su hábitat, convirtiendo sus estrechas habitaciones en una simulación del espacio abierto. Pide un deseo, dijo Campes mientras estaban sentados juntos, mirando las constelaciones artificiales. Ya se me cumplió el deseo, dijo Pip con satisfacción. Entonces hizo una pausa. En realidad, desearía que mamá Kai también pudiera ser feliz. Estoy feliz, dijo Kaida, atrayéndolo hacia sí. Aquí y ahora, soy feliz. Y era cierto. Por primera vez desde la guerra, desde los barcos de refugiados, desde el interminable ciclo de supervivencia y penurias, sintió algo más que cansancio. Ella sentía esperanza. 2 semanas después, Kaida se presentó para su primer día en el taller de reacondicionamiento y reparación de Rusty. Owen la puso a trabajar de inmediato, lanzándola a la piscina sin saber nadar con un regulador de fusión defectuoso que necesitaba una recalibración completa. Nunca había trabajado en nada tan complejo, pero Owen fue paciente, explicándole los principios,
permitiéndole cometer errores de forma controlada, enseñándole no solo cómo arreglar las cosas, sino también por qué funcionaban. El trabajo resultó desafiante como nunca antes lo había sido el biodomo. Cada día traía nuevos problemas, nuevos sistemas, nuevas tecnologías y especies que comprender y reparar. Owen esperaba mucho de ella, pero también invirtió en su aprendizaje. Le compró manuales técnicos, le pagó cursos de certificación y la presentó a otros mecánicos e ingenieros que podían enseñarle habilidades especializadas. Y poco a poco, a lo largo de los meses, Kaida descubrió que en realidad era buena en esto, más que buena. Tenía una comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos que iba más allá del simple entrenamiento. Ella podía mirar una máquina averiada y ver no solo el problema, sino la elegante solución que se escondía bajo el caos. Owen se dio cuenta. «Tienes talento», le dijo 3 meses después de que ella diagnosticara un problema en un camión de carga que otros 2 mecánicos habían pasado por alto. La capacidad de ver cómo deberían funcionar las cosas, no solo cómo funcionan en realidad. «O tal vez simplemente soy terca», dijo Kaida. Pero no pudo evitar sonreír. Owen también estuvo de acuerdo. «Pero la terquedad sin habilidad solo te hace molesto. Tienes ambas cosas». La ayuda para la vivienda resultó ser suficiente para trasladarlos del albergue provisional a un apartamento de verdad en la sección 6, 3 habitaciones con ventanas reales que daban al atrio central de la estación. Pip podría ir andando a la escuela comunitaria en lugar de usar el transporte público. Tenían una cocina donde Kaida podía cocinar comida de verdad. Tenían espacio. Campes se convirtió en una parte integral de sus vidas. El pequeño robot ayudaba a Pip con los deberes, jugaba con él, le contaba historias, poco a poco, desarrolló una personalidad propia y única. Era paciente, curiosa y, en ocasiones, sarcástica, de una forma que hizo sospechar a Kaida que había aprendido de Owen algo más que conocimientos técnicos. «Pip», dijo Campes una tarde, «he observado que no has completado tu tarea de matemáticas». «Lo haré más tarde», dijo Pip absorto en sus vacaciones. «Lo dijiste hace 3 horas. A este ritmo, más tarde se convertirá en nunca, lo que resultará en una mala calificación y resultados educativos decepcionantes». Pip suspiró dramáticamente. «Suenas como Mama K». «Lo tomo como un cumplido», respondió Campes con formalidad. En el 7º cumpleaños de Pip, justo un año después de que conocieran a Owen, Kaida organizó una fiesta por todo lo alto. Invitó a los amigos de Pip del colegio, compró adornos e hizo una tarta de verdad con glaseado de azúcar auténtico. Owen apareció con un regalo, un juego de herramientas para principiantes, del tamaño adecuado para manos pequeñas. «Todos los niños deberían saber arreglar cosas», explicó cuando Pip lo miró con asombro. «¿Puedes enseñarme?». Pip preguntó. «Creo que tu madre puede enseñarte mejor que yo», dijo Owen. «Se ha vuelto increíblemente buena en esto». Era cierto. A los 6 meses de haber comenzado a trabajar, Kaida obtuvo su primera certificación oficial. Al cabo de un año, ya tenía 3. Owen le confiaba el manejo de reparaciones complejas, confiando en su criterio y valorando sus aportaciones en las decisiones del taller. «Estoy pensando en expandirnos», le dijo una noche después de haber cerrado la tienda. «Quizás podríamos abrir un segundo local en el 3er piso, en una zona más comercial, con mayor afluencia de público». «Eso es ambicioso», dijo Kaida. «Así es», asintió Owen. «Por eso necesitaría un socio que me ayudara a gestionarlo. Alguien que conozca el negocio, que entienda la parte técnica, en quien pueda confiar plenamente». Kaida lo miró fijamente. «¿Me estás ofreciendo una sociedad?». «Te estoy ofreciendo una opción», dijo Owen. «Puedes seguir trabajando aquí como mi asistente con un muy buen sueldo, o puedes arriesgarte conmigo. Igualdad de socios, igual inversión, igual reparto de beneficios. Construimos algo juntos». «¿Por qué?». La misma pregunta de siempre. «Porque hace un año no te podías permitir un robot de juguete», dijo Owen. «Y ahora eres el mejor mecánico con el que he trabajado jamás».
Porque me diste una oportunidad cuando te ofrecí un trabajo. Porque he aprendido que las mejores alianzas no se basan en lo que puedes obtener de alguien, sino en lo que puedes construir juntos. Kaida reflexionó sobre el año que había transcurrido. Sobre la madre asustada y desesperada que está parada afuera de un escaparate. Sobre el desconocido que se detuvo a ayudar sin otro motivo que la bondad. Sobre cómo un solo acto de compasión lo había cambiado todo. Una asociación igualitaria, dijo. Estoy dentro. Sellaron el trato con un apretón de manos. Y esta vez no hubo vacilación, ni miedo, solo dos personas que se encontraron en el momento justo y decidieron construir algo importante. La segunda tienda abrió 6 meses después. Kaida lo dirigió con la misma dedicación que había puesto en todo lo demás, y prosperó. Contrataron a 3 mecánicos más, ampliaron sus contratos de servicio y se convirtieron en el taller de reparación más fiable de Puerto Celestia. 2 años después de aquel día, frente a la juguetería, Kaida se encontró en la zona comercial, observando cómo unos obreros instalaban un letrero para su tercer local. Pip estaba de pie junto a ella. Ahora tenía 9 años y ya mostraba aptitudes para la ingeniería. La brújula, que llevaba sobre el hombro, había sido mejorada con sensores adicionales y mayor capacidad de memoria. Hemos recorrido un largo camino, dijo en voz baja. Así es, asintió Owen. Se había convertido en algo más que un empleador, algo más que un socio comercial. Se había convertido en parte de la familia. El tío Pip nunca había tenido. La amiga en cuya existencia Kaida había dejado de creer. ¿Alguna vez te arrepientes? Ella preguntó. Ese día decidiste ayudarnos. Owen la miró con genuina sorpresa. ¿Arrepentirme, Kaida? Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Has hecho de este negocio algo especial. Has mejorado mi vida. Y ver crecer a Pip, formar parte de eso, sanó algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. El sobrino que perdiste, dijo Kaida en voz baja. Sí. La voz de Owen era áspera. No pude salvarlo. Pero tal vez, de alguna manera, ayudé a salvaros a ti y a Pip. Y tú sin duda me has salvado de la soledad, de trabajar hasta la muerte, de olvidar que hay más en la vida que simplemente sobrevivir. Kaida sintió de nuevo que las lágrimas le picaban en los ojos. Lágrimas de felicidad, lágrimas de gratitud, de esas que brotan al tener más de lo que jamás soñaste posible. Esa noche cenaron todos juntos en el apartamento de Kaida. Preparó un festín, carne de verdad, verduras frescas de la granja hidropónica y pasteles de especias de postre. Comieron, rieron y contaron historias, y Campes los entretuvo con recreaciones holográficas de reparaciones memorables del taller. ¿Recuerdan cuando aquel capitán de carguero Centurón insistió en que la falla de su motor fue causada por duendes espaciales? Campes dijo, proyectando una imagen de la expresión de frustración del capitán. Y resultó que eran auténticos gremlins, añadió Pip, riendo entre dientes. Bueno, no eran gremlins, sino esos pequeños robots de mantenimiento que se escaparon de la bodega de carga. Todavía no puedo creer que le hayamos cobrado el precio completo por atrapar a sus propios robots, dijo Owen. Le cobramos por el tiempo del diagnóstico, corrigió Kaida. Lo cual era considerable. Rieron juntos, y cada se maravilló de lo natural que se sentía aquello. Esta familia improvisada que había formado a partir de la bondad y la casualidad. Más tarde, después de que Owen se hubiera ido a casa y Pip estuviera en la cama con Campes haciendo guardia, Kaida se quedó de pie en la ventana mirando hacia la estación. Port Celestia se extendía en todas direcciones, niveles y más niveles de vida, comercio y sueños. En algún lugar ahí fuera, otra persona estaba de pie frente al escaparate de una tienda, sin poder permitirse lo que su hijo quería. En algún lugar del mundo, alguien estaba a un solo acto de bondad de que todo cambiara. Pensó en la madre que había sido, exhausta y sin esperanza. Pensó en la mujer en la que se había convertido, hábil y segura de sí misma. Pensó en la diferencia que una persona podría marcar simplemente eligiendo preocuparse por los demás.
Mañana volvería al trabajo. Ella reparaba barcos, sistemas y cosas rotas. Ella le enseñaría a Pip a usar sus nuevas herramientas. Se reuniría con Owen para discutir los planes de expansión. Viviría su vida con la misma dedicación que ponía en arreglar maquinaria compleja. Metódicamente, cuidadosamente, buscando siempre soluciones elegantes. Pero esta noche, simplemente se quedó de pie junto a la ventana y se sintió agradecida. Agradecida por la amabilidad de Owen, agradecida por la risa de Pip, agradecida por un universo que había sido lo suficientemente cruel como para destruir su mundo, pero lo suficientemente bondadoso como para darle una segunda oportunidad. Y se hizo una promesa a sí misma cuando vio a alguien de pie frente al escaparate de una tienda. Cuando se encontraba con alguien que necesitaba ayuda, se acordaba de esto. Recordaría lo que se siente estar desesperada y lo que se siente ser salvada. Ella haría lo mismo por otra persona porque eso es lo que se hace cuando alguien cambia la vida. Cambiaste la de otra persona. El universo giró. Port Celestia vibraba con su vida eterna. Y en algún lugar del distrito comercial, un letrero de una tienda se iluminó parpadeando. Reacondicionamiento y reparación de Rusty. Ahora, con 3 sucursales y una reputación de excelencia, pero más importante que el negocio, más importante que el dinero o el éxito, era la simple verdad de que nada de eso habría existido sin bondad, sin un mecánico que se detuvo a ayudar a una madre desesperada y a su hijo. A veces, eso es todo lo que se necesita. Un instante, una decisión, una persona que elige la compasión en lugar de la indiferencia. A veces eso lo es todo.